López Obrador va por la limpia total del Tribunal Electoral. Anuncia que en Puebla jamás va a volver a haber fraude. Pero cuidado, quien ahora está como encargado del Tribunal Electoral, como presidente de dicho organismo, es un priista que tiene serios antecedentes, igual que la expresidenta Janine Otálora, quien derramó el vaso con lo de Puebla. Así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy vamos a analizar cómo es que López Obrador va por fin a limpiar el Tribunal Electoral, que estaba verdaderamente hecho un asco con tantas determinaciones polémicas como la última que se acaba de presentar, que fue el aval al fraude en Puebla, y de lo cual fue responsable la hoy expresidenta de ese tribunal, Janine Otálora, quien finalmente dimitió tras derramar el vaso con semejante atrocidad, como lo fue, como ya les acabo de decir, avalar el fraude en Puebla. Pero todo esto va más allá, no nada más se va ya Janine Otálora y hasta ahí nos vemos, sino que todo esto podría ser parte de toda una estrategia de López Obrador para limpiar dicho organismo, y lo acaba de decir. Vamos entonces viendo la información respecto a lo que dijo en los últimos momentos López Obrador, quien dice y le pide a la Fiscalía General cuidar la elección en Puebla con el objetivo de que ya no haya más fraudes electorales. Aquí vamos a ver lo que dijo tal cual. Aquí en este video simplemente le desea suerte al gobernador interino, que yo sigo pensando que cómo fue posible que designaran a un priista. Todavía hubiera podido ser un panista, un morenista, pero un priista como que, ustedes saben cuál es mi conflicto con el PRI. Pero bueno, el caso es que el presidente visitó Puebla por primera vez en su administración, porque recordaremos que mientras estaba Marta Erika gobernando, López Obrador dijo que no era prudente asistir por todos estos señalamientos que hubo de fraude. Y dice que le pedirá a la Fiscalía General que cuide la elección extraordinaria en Puebla para evitar que haya fraude. El presidente dijo que permanecerá atento al desarrollo del proceso electoral extraordinario para que no ocurran irregularidades. Puebla enfrentará un nuevo proceso este año luego del accidente que todos, lo que se dice que fue un accidente, que todos sabemos que ocurrió a finales de diciembre del año pasado. Y esto es lo que dice López Obrador, que este es el compromiso que debemos hacer todos. Además, les quiero comentar que voy a estar al pendiente y lo que ya comentábamos, pero no solamente se trata de un buen deseo de López Obrador o una buena intención de custodiar estas elecciones con el objetivo de que gane quien gane, pero que sea con la voluntad del pueblo. Y en realidad va por toda una reestructura del Poder Judicial, en particular la cuestión del órgano electoral, el Tribunal Electoral. Y vamos a ver por eso una columna donde se señala en Reforma lo siguiente, y que está detrás de la renuncia de Janine Otálora, que, como ya les comentaba, no es casualidad. Y vamos a empezar a ver qué dicen. Con Janine Otálora van 4 y podrían ser hasta 5 altos funcionarios que deciden dejar sus cargos, casualmente después de que se concretó el triunfo de López Obrador en la elección presidencial. La renuncia de la magistrada como presidenta del Tribunal Electoral se suma a las de todos estos hombres que aquí se enlistan. Por aquí nos muestran la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de diferentes ramas. Luego, por si fuera poco, aquí menciona también la designación de Gerardo Esquivel como el subgobernador del Banco de México, y se retoma más abajo. Uno de los aspectos más preocupantes de la renuncia de Otálora es que, hasta donde se sabe, se da a raíz de las presiones que sufrió luego de que el TRIFE le otorgó el triunfo a Marta Erika Alonso en los comicios poblanos. El propio López Obrador, ya siendo presidente constitucional, se lanzó durísimo ante los magistrados al calificar de antidemocrática su decisión. A partir de ahí vino un interesante golpeteo interno encabezado por el magistrado José Luis Vargas Valdés, quien sin mucho recato exigió la dimisión de la presidenta y anunció denuncias en su contra. Finalmente ayer Otálora se hizo a un lado, lo que confirma
que desde el Ejecutivo hay una fuerte presión hacia los organismos autónomos a fin de eliminar los contrapesos al señor presidente. Yo no lo veo de esta forma. También no me extraña que es de reforma, pero yo más bien lo veo como una limpia. No es posible que el tribunal tenga tan poca confianza entre la población. Si ustedes preguntan a sus conocidos cuántos confían en las resoluciones del Tribunal Electoral, yo estoy seguro que de 10, por lo menos 9 les van a decir que no confían en las decisiones del Tribunal Electoral. Y más que querer manipular, López Obrador lo que quiere simplemente es que sea un órgano que verdaderamente respete el Estado de Derecho, que verdaderamente no puedo creer todavía cómo avalaron el fraude en Puebla. Y también así nos lo hace saber este otro amigo columnista, Eduardo Huchin, quien también va en ese sentido a explicarnos lo que sucede detrás de la renuncia de Janine Otálora. Y aquí viene, él culpa más a este magistrado priista que les comentaba al inicio, José Luis Vargas Valdés. Aquí dice: fue primero promotor y luego grosero cuestionador de la presidencia de Janine Otálora en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este miércoles 23 de enero, Otálora hizo pública su renuncia, si bien continuará como magistrada. Eso también hay que precisarlo. Renuncia nada más como presidenta del tribunal, mas no deja de ser magistrada. Con su actual integración, el Tribunal Electoral ha perdido buena parte del ya menguado prestigio que le entregaron sus predecesores inmediatos. Sus sentencias absurdas que traicionan sus propios criterios, su protección a los intereses del PRI cuando estaba en el poder, su sumisión a la línea de los Pinos frecuentemente por conducto del consejero jurídico de la anterior presidencia, militan entre las causas de tal pérdida. ¿Cómo olvidar sus lamentables sentencias sobre Coahuila, el Estado de México, el registro del Bronco, las alcaldías de Monterrey y Coyoacán, la gubernatura de Puebla? ¿Cómo ignorar las versiones sobre el tráfico de sentencias con la participación de derechos de familiares? Este es prácticamente, en resumen, lo que es el Tribunal Electoral, que actualmente todavía está tratando de llevar a cabo las elecciones en Puebla, no llevarlas a cabo, pero sí calificarlas. Entonces, por eso, la urgencia de López Obrador de no estar contar con esa misma gente, está tratando de hacer toda una limpia, pero obviamente hay resistencias. Y entonces vamos a seguir leyendo. Como secuela indeseable del caso Puebla, donde su proyecto que postulaba la nulidad de la elección de gobernadora fue derrotado por 4 votos contra 3, el magistrado José Luis Vargas Valdés llegó al extremo de anunciar que presentaría denuncias, lo que ya comentábamos, contra la presidenta del tribunal por presuntas irregularidades, y propuso que en una sesión pública se discutiera su continuidad al frente del órgano de justicia electoral. La confrontación pareció amortiguarse durante algunas semanas, pero al parecer el anuncio sobre la dimisión de Otálora solo se aplazó. Así es, completamente de acuerdo. En aquel día, aquí en este mismo programa, yo les presentaba los tweets del columnista Salvador García Soto, donde él iba haciendo como una especie de crónica de cómo iban las votaciones en cuanto a avalar o no el fraude en Puebla. Primero se hablaba de una encerrona en el mismo tribunal donde los magistrados se pelearon entre sí porque unos estaban recibiendo presiones del PAN, otros de Olga Sánchez Cordero. Entonces al final estaban 3 contra 3 y es ahí donde Janine, como presidenta del Tribunal Electoral, le correspondía determinar si había o no fraude, y tal parece que se decantó por la presión de Rafael Moreno Valle contra la propuesta de Olga Sánchez Cordero, quien le proponía integrar la terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que al no cumplirle a Olga Sánchez, terminó por revancha o por mayor presión del huachicolero mayor Moreno Valle, terminó avalando el fraude en Puebla. Y aquí, simplemente, desde ahí ya la cordialidad se perdió entre los magistrados y por eso se armó toda esta rebelión interna para echar a Janine Otálora de la presidencia del Tribunal Electoral. Y eso es lo que nos hacen ver los columnistas que hoy les estoy presentando. Y vamos a conocer ahora a este otro hombre
que les acabo de mencionar. Dice: le sucederá el magistrado Felipe Fuentes Barrera, a quien se le percibe como cercano al PRI y quien ha sido ponente de casos polémicos, por decirlo menos, como las tarjetas del PRI en Coahuila, nulidad de la elección de la alcaldía de Monterrey y registro del Bronco. En los casos de Coahuila y Monterrey resultaron ganadores los candidatos Miguel Riquelme y Adrián de la Garza, ambos postulados por el PRI. Desde mi perspectiva, la elección de Fuentes, efectuada por una extraña unanimidad, no es una buena noticia por sus antecedentes. No obstante, le es exigible una conducta imparcial, genuinamente apegada a la Constitución. Este columnista sueña, sabemos que siempre hay intereses detrás de todo esto, y finalmente recorremos esta otra columna que encontramos en el Universal, donde también habla de la caída de Otálora y termina todo un año de rebeliones en el Trife, y esta es escrita por Raúl Rodríguez Cortés, y donde dice: la magistrada Janine Otálora anunció su renuncia, lo que ya platicábamos, esto habla de que fue el pago de un buen número de empleados del tribunal, mayormente de las ponencias de sus opositores, les llegó por un peso, así como lo lee aquí, como dice, esa fue la gota que derramó el vaso, lo de Puebla. Para todo fin práctico no pudieron cobrar, pero se les dio un peso para que quedara constancia de que no están despedidos, con la promesa de que se regularizará la situación de acuerdo con los tabuladores resultantes de recorte de sueldos del gobierno. Y luego más acá: este problema se generó desde que Otálora presentó al Congreso de la Unión el proyecto del presupuesto 2019 del Tribunal Electoral, con reducciones que no acordó con los otros 6 magistrados integrantes de la Sala Superior. Según fuentes del propio tribunal, no cabildeó ni dio seguimiento a la negociación de los recursos demandados para el año, y el Congreso le dio un tijerazo más a los gastos del máximo tribunal electoral, porque en realidad, los gastos del tribunal electoral son excesivos, son demasiado altos para la realidad que vive el país, y sobre todo por el principio de austeridad que quiere implementar López Obrador. En medio de este debate y sin autorización del Pleno, se empecinó en construir una guardería para las madres trabajadoras de la institución que tendría un costo de 12 millones de pesos. Pero le decía que esa solo fue la gota que derramó el vaso, pues la confrontación de magistrados electorales se remonta al 31 de enero del año pasado, cuando Héctor Villarreal fue sustituido de la Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral por Andrade, quien venía de ser vocero de Mancera, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Al grupo de magistrados se inconformó porque Andrade habría recibido la instrucción de solo cuidar la imagen de Otálora sin atender la de los otros 6 magistrados de la Sala Superior. Es decir, un choque de egos, un juego de egos y poco ruido, pocas nueces en cuanto a resultados en materia electoral. Y aquí también habla de este famoso Felipe Alfredo Fuentes, quien se queda como presidente del Tribunal Electoral, que ya habíamos dicho que está ligado al PRI. Entonces, esto es lo que está detrás. También aquí tenemos: en medio de la confrontación se emitieron fallos polémicos como el aval de las candidaturas independientes de Margarita Zavala y el Bronco. La de Margarita también, que yo les comentaba que ahora que quiere hacer su nuevo partido y que requiere de juntar las firmas necesarias, seguramente también a ellos les va a tocar calificar eso, porque a mí me parece que Margarita también va a recurrir al mismo chanchullo que recurrió cuando quiso ser candidata independiente, es decir, firmas falsas, duplicadas y demás irregularidades que se encontraron, pero los señores magistrados jamás vieron. Así es como trabajan en el Tribunal Electoral. Entonces, amigos míos, para mí no sería nada malo que López Obrador quisiera limpiar el Tribunal Electoral, y por eso comenzó con la caída de Otálora, sea cual sea el motivo, lo de Puebla, lo de que ya vimos que no hizo gestiones por el presupuesto, o también lo otro que la amenazaron con las denuncias penales. Causas pueden ser miles, pero el hecho es uno solo. Tenemos una presidenta del Tribunal Electoral caída, tenemos a un priista queriendo tomar el mando del Tribunal Electoral, y tenemos a un presidente de la República, un López Obrador, quien ha comenzado estas gestiones para próximamente limpiar todo este Tribunal Electoral por todo el cochinero que ya acabamos de ver, sobre todo previo a las elecciones de Puebla, donde ya dijo y ya advirtió que no habrá ningún fraude, pues
Esperemos que se dé la prisa para que estos hombres no sean los mismos que se dejen presionar por nadie, ni por Olga Sánchez, ni por los Moreno Vallistas. Así que pues esta es la información que está surgiendo en torno a la misteriosa renuncia de Jeanine Otálora al frente del Tribunal Electoral. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que López Obrador logre al final de cuentas limpiar al Tribunal Electoral? ¿Crees que hace bien en pedirle a la Fiscalía General en custodiar las elecciones para evitar otro fraude? ¿O crees que está fuera del alcance de López Obrador y el PRI está otra vez tomando control del Tribunal Electoral, como lo vimos con este magistrado que es hoy el presidente del Tribunal Electoral? Déjame en los comentarios. Yo soy Fernando Carmona. Recuerda que esto fue El Defensor de la Verdad, porque recuerda, la verdad nos hará libres.